Muy buen día. El día de hoy continuaremos con la parte 2 del tema de transporte de sustancias a través de la membrana celular. Los temas que veremos el día de hoy en este video serán ósmosis, transporte activo, con su clasificación en transporte activo primario y transporte activo secundario. Como mencionábamos en la primera parte, la velocidad de difusión del agua dentro y fuera de un eritrocito es hasta de 100 veces su volumen por segundo. La difusión del agua del eritrocito se lleva a cabo de una manera balanceada. Su difusión neta, o sea, una diferencia de concentración del agua exterior menos la concentración de agua interior, pues es realmente nula. Por lo tanto, pues esto también permite que el volumen del eritrocito se mantenga constante. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una diferencia de concentración de las sustancias que están dentro y fuera de la célula? Bueno, vamos a hablar de eso. Tenemos en esta imagen, tenemos de la parte izquierda pues una sustancia puramente de agua y del lado derecho tenemos una solución de cloruro de sodio, divididas ambas sustancias por una membrana semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Bueno, pues porque va a ser selectivamente permeable al agua. Esto quiere decir que la va a permitir pasar a través de la membrana, pero va a dificultar el paso o incluso lo va a evitar el paso a través de la membrana de los iones de sodio y cloruro. Como vemos en la parte derecha, tenemos iones de agua desplazados, y en la parte izquierda vemos que hay una mayor cantidad de moléculas de agua que están golpeando los canales de la membrana y que van a difundir de lado hacia el lado donde hay una mayor concentración de solutos. Este movimiento del agua, a consecuencia de una diferencia de concentración, es a lo que se llama ósmosis, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta es que la ósmosis de la membrana celular pues va a ocasionar que si la concentración va a ser mayor dentro de la célula, pues va a entrar mayor agua a la célula y ésta se va a hinchar. Cuando la concentración sea mayor, de manera extracelular, pues el agua va a difundir hacia el exterior y la célula se va a contraer. Ahora tenemos otro ejemplo representando dos columnas separadas por una membrana semipermeable. En la cámara A ahora tenemos la solución concentrada con cualquier soluto que se puedan imaginar, y en la cámara B tenemos una solución de agua pura. Hasta este momento, como podemos observar, el nivel de agua en ambas columnas pues es el mismo, pero ahora que conocemos el efecto de la ósmosis, sabemos que el agua va a difundir desde el lado de menor concentración hasta el lado de la membrana con mayor concentración de solutos. Por lo tanto, se va a ver afectado. Ahora, ¿qué pasaría si ejerciéramos una presión en la cámara A? La ósmosis se vería afectada, ya que o se volvería más lenta, o se detendría, o incluso se revertiría, que es lo que se conoce como ósmosis inversa. Esta cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis es a lo que se conoce como presión osmótica. Y bien, ahora sí he entendido el mecanismo de ósmosis, ahora pasamos a ver de lleno lo que es transporte activo. En este esquema tenemos representados los tres factores que determinan la difusión neta a través de la membrana celular. En el inciso A tenemos un ejemplo de diferencia de concentración.
donde en el lado izquierdo vemos una mayor cantidad de moléculas que van a estar golpeando la membrana celular y van a pasar a través de ella hacia un gradiente de baja concentración de moléculas. En el inciso B vemos del lado izquierdo iones cargados negativamente que van a querer pasar a través de la membrana celular. Lógicamente solo lo pueden lograr si hay un gradiente, en este caso positivo. Por lo tanto, en la porción de la membrana vemos en la porción externa que hay una carga extra negativa, y en la parte interna vemos que la membrana celular está cargada positivamente, lo cual va a actuar como ejecutor de una fuerza electroestática, donde los iones negativos van a ser altamente atraídos a través de la membrana celular hacia donde hay este gradiente positivo o esta carga positiva de la membrana. En el inciso C tenemos en el lado izquierdo, si podemos ver, hay un mayor acúmulo de moléculas que están golpeando la membrana celular intentando pasar a consecuencia de una presión ejercida de este lado de la membrana. Por lo tanto, va a haber una difusión de estas moléculas hacia un gradiente de la membrana donde hay una menor presión. Esto es la difusión como tal que hemos visto, pero ahora, ¿qué pasaría entonces si tuviéramos una molécula que tuviera que pasar desde una baja concentración hasta un gradiente de alta concentración? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los iones sodio. Las concentraciones intracelulares de iones sodio deben de ser bajas, por lo tanto el sodio debe de estar continuamente ser transportado al líquido extracelular, pero resulta que de manera extracelular las concentraciones del ion sodio son altas, entonces va a haber un mayor número de iones sodios que van a querer entrar y no va a haber espacio para que pueda salir. En el caso, por ejemplo, contrario de los iones potasio, las concentraciones celulares intracelulares deben de ser mayores, pero resulta que las concentraciones que existen de manera extracelular son bajas. De una manera normal o mediante la difusión facilitada, no va a ser suficiente para que pueda transportar una sustancia contra un gradiente. Por lo tanto, se va a necesitar de otro tipo de mecanismo, que en este caso lo vamos a conocer como el transporte activo. Por lo tanto, el transporte activo de moléculas o iones a través de la membrana celular pues es contra una corriente o contra una gradiente de concentración, de voltaje o de presión. Eso es a lo que llamamos transporte activo. La diferencia entre difusión facilitada es entonces que la forma en la que va a llevar a cabo esta función de llevar una molécula a través de una gradiente opuesta es que va a necesitar una fuerza adicional para ejecutar este transporte. Ahora que ya conocemos que el transporte activo va a llevar a cabo este mecanismo mediante el uso de una energía adicional, vamos a clasificar el transporte activo de acuerdo al origen de esa fuente de energía. Por lo tanto, tenemos el transporte activo que la fuente de energía va a ser directamente de la escisión o de la hidrólisis del trifosfato de adenosina, o mejor conocido como ATP. Y como después de un primario siempre hay un secundario, tenemos el transporte activo secundario, que la energía va a ser derivada del almacenamiento en forma de diferencia de concentración iónica de las sustancias moleculares o de los iones entre los dos lados de la membrana celular, que se generó originalmente mediante el transporte activo primario. Este mecanismo lo vamos a explicar más detalladamente adelante.
Hay que recordar que entonces que la difusión facilitada y el transporte activo comparten una característica en común. Utilizan proteínas transportadoras. La diferencia es que en el caso del transporte activo va a necesitar de una energía adicional para llevar a cabo su función, que es el transporte de sustancias contra un gradiente. El ejemplo más estudiado del mecanismo de transporte activo primario, pues podríamos hablar de la bomba de sodio y potasio. Esta bomba pues se encarga de bombear iones sodio hacia el exterior de la célula y iones potasio hacia el interior. Aparte de tener una función de regular la concentración de estos iones, se encarga de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de la célula. Como vemos en la imagen, la proteína transportadora de la bomba de sodio y potasio está compuesta por dos proteínas globulares. Vamos a llamarla la subunidad A, alfa, que tiene un peso molecular alrededor de 100.000 moles, y una más pequeña que es la subunidad beta, que tiene un peso molecular de hasta 55.000 moles, casi la mitad. La función exacta o precisa de la subunidad beta no se ha encontrado como tal, y pues se le adjudica el hecho de cumplir como una función, como un fijador del complemento proteico a la membrana lipídica. Pero bueno, ahora hablando más de la subunidad alfa, que es la más importante, pues esta cuenta con 3 puntos importantes. Si vemos en la parte que protruye hacia el interior de la célula, cuenta con 3 puntos receptores para los iones de sodio. Asimismo, en la parte externa o en la parte que protruye hacia afuera de la célula, cuenta con 2 espacios receptores para la unión de iones potasio. Como hablábamos, la diferencia entre la difusión facilitada y el transporte activo era que había una aplicación de una energía adicional, y hablamos que en el transporte activo primario el origen de esa energía pues es nada más y nada menos que la descomposición del trifosfato de adenosina directamente. Entonces, en la parte que protruye al interior de la célula, muy cerca de los sitios receptores de iones sodio, se encuentra el sitio donde va a haber una acción de la enzima ATPasa, la cual va a descomponer el trifosfato de adenosina en difosfato de adenosina, y ese fosfato libre lo va a tomar para de ahí usar la alta energía que posee, y de esta manera la proteína transportadora va a tener cambios conformacionales en su estructura, lo que va a permitir que se lleve a cabo el transporte de iones sodio hacia el exterior de la célula y de los iones potasio hacia el interior de la célula. La importancia de la bomba de sodio y potasio en el control del volumen celular. Cuando platicábamos de ósmosis, decíamos que el agua se iba a dirigir a través de la membrana hacia donde existiera una mayor concentración de solutos. Esto para cumplir la función de mantener un medio isotónico en el líquido intracelular en relación al líquido extracelular. Dentro de las células contiene proteínas e iones que difícilmente pueden atravesar la membrana celular hacia el exterior. Además de eso, los iones están cargados negativamente, lo que va a ocasionar que va a haber una mayor atracción de iones positivos como el sodio y el potasio y algunos otros hacia el interior de la célula. Como va a haber una mayor cantidad
de iones dentro de la célula, pues también va a acarrear mayor cantidad de agua hacia el interior. Y si no existiera un mecanismo que detuviera esto, pues la célula se hincharía hasta el punto que explotaría. Entonces es aquí donde la bomba de sodio y potasio cumple su función. Como ya decíamos, por cada 2 iones de potasio que van a ingresar al interior de la célula, 3 iones de sodio van a ser los que van a salir. El ion sodio, una vez que está fuera, la membrana celular es muy poco permeable al ion sodio, lo que pues va a ocasionar que se mantenga fuera de la célula. Esto pues nos va a crear una diferencia de concentración de iones, lo cual va a dirigir la ósmosis del agua hacia el exterior de la célula. De esta manera se mantiene un volumen constante del agua en el líquido intracelular. Ahora también la bomba de sodio y potasio se considera electrogénica. Esto pues también por la misma razón de que solo son 2 iones de potasio que están cargados positivamente, pero son 3 iones de sodio que están saliendo al líquido extracelular cargados positivamente. Es decir, por cada bomba de sodio y potasio tenemos una carga extra positiva fuera de la célula, lo que nos ocasiona que en el interior de la célula exista una negatividad. Esto Otro de los mecanismos importantes de transporte activo primario es la de los iones calcio. Los iones calcio que de manera normal se encuentran en concentración baja en el citosol intracelular de la mayoría de las células, comparada a la concentración alta que hay en el líquido extracelular, que puede ser hasta de 10,000 veces mayor. Esto, bueno, se debe gracias a la participación de 2 bombas de calcio. La primera va a estar ubicada en la membrana celular y va a bombear iones calcio desde el citosol intracelular hasta fuera de la célula. La segunda bomba de calcio está ubicada en organelos vesiculares intracelulares, como lo son el retículo sarcoplásmico en el caso de las células musculares y las mitocondrias en el caso de todas las células. Ambas bombas de calcio tienen una proteína transportadora que va a tener una actividad de ATPasa, como lo mencionábamos en la bomba de sodio. La diferencia va a residir en que estas bombas pues tienen sitios de unión específicos para la unión de iones calcio. Otro ejemplo de transporte activo primario sería el caso de los iones hidrógeno. En este caso existen 2 localizaciones principales en el cuerpo donde se lleva a cabo el transporte activo primario de iones hidrógeno. El primero es en las glándulas gástricas del cuerpo, donde en la capa más profunda existen lo que son las células parietales, las cuales en su extremo secretor concentran una gran cantidad de iones hidrógeno, que a su vez van a ser liberadas hacia el estómago, también en conjunto con la liberación de iones cloruro. Y así esa es la base de la formación del ácido clorhídrico. Este mecanismo activo primario pues se considera el más potente de transportes de iones hidrógeno de todo. La segunda localización donde se lleva a cabo el transporte activo primario de iones hidrógeno es en la porción distal de túbulos distales y en los conductos colectores corticales de los riñones. Aquí existen células intercaladas especiales que van a transportar los iones hidrógeno mediante el transporte activo primario. Ya lo veremos más a fondo cuando lleguemos a fisiología renal, pero en este caso
solamente vamos a comentar de manera general. Y bueno, estas células intercaladas van a secretar grandes cantidades de iones hidrógeno desde la sangre hacia la orina. Esto pues con el único fin de eliminar de los líquidos corporales el exceso de iones hidrógeno. Ahora hablemos de transporte activo secundario. En el transporte activo secundario la energía va a provenir del resultado de la diferencia de concentración del transporte activo primario. Es decir, después del transporte activo primario va a haber una mayor concentración de iones sodio fuera de la célula, lo cual va a provocar que estos iones sodio en condiciones normales quieran difundir nuevamente hacia el interior de la célula e incluso arrastren a otras moléculas junto con los iones sodio. Esto lo van a llevar a cabo gracias a una proteína transportadora especial que en su porción externa de la célula va a tener dos sitios de unión. Una va a ser para la unión del ion sodio y la otra va a ser para una molécula, o para la molécula que va a aprovechar el aventón hacia el interior de la célula. Este mecanismo se conoce como cotransporte y principalmente las moléculas que utilizan este mecanismo son los aminoácidos y la glucosa. Entonces, la forma en la que la proteína transportadora va a utilizar la energía del ion sodio solamente la va a poder liberar hasta que haya los dos sitios de unión estén ocupados. ¿Sí? De esta forma hará el cambio conformacional en su estructura y va a liberar tanto el ion sodio y la otra molécula en el interior de la célula. Ahora, ¿qué pasa cuando un ion de sodio quiere difundir hacia el interior de la célula? Y en el interior de la célula se encuentra una molécula o ion que quiere difundir hacia el exterior de la célula. Bueno, en ese caso se va a utilizar una proteína transportadora, la cual va a tener en su porción externa un sitio de unión para el ion sodio y en su porción interna va a tener un sitio de unión para la molécula que quiere hacer el intercambio con el ion sodio para salir al exterior de la célula. Este mecanismo se conoce como cotransporte y principalmente los iones que van a utilizar este mecanismo van a ser iones calcio e iones hidrógeno. Obviamente la cantidad de iones hidrógeno que es transportado mediante este mecanismo es muchísimo menor comparado con el transporte activo primario de iones hidrógeno que previamente ya hemos platicado. Y así concluimos nuestro tema de transporte de sustancias a través de la membrana celular. En nuestro siguiente video empezaremos a hablar sobre el potencial de acción y potencial de membrana. Los espero entonces en el siguiente video.